Bueno, bienvenidos a todos a estas jornadas Difutec de, como dice el nombre, de trabajo cooperativo como éxito empresarial. Los que sois de la casa, pues agradeceros vuestra presencia, y los que vienen de fuera, pues que estáis en vuestra casa, ¿vale? Los que son de casa están en casa y los que no, sentiros como si estuvieseis en vuestra casa. Tenemos un ciclo de conferencias que serán hoy jueves 15, el 22 y el 29, relacionados con lo que sería la economía social y el cooperativismo. Yo creo que es una de las materias que por circunstancias, un poco, no sé muy bien por qué, no es conocida entre vosotros y en general en la sociedad como tal. Cuando uno piensa montar una empresa, en general suele pensar en montar una SL, o si es la primera iniciativa y quiere ir por libre, pues se hace autónomo, ¿de acuerdo? Y yo creo que es una variante empresarial que está por explotar, sobre todo porque permite fijar la economía del territorio, eso es muy importante en estos momentos, ¿de acuerdo? Y porque permite, dijésemos, un trabajo cooperativo, que muchas veces, dijésemos, en las grandes empresas se pierden. Yo, a los que he tenido ocasión de convocaros para estas jornadas, os he comentado que, en general, cuando hablamos de una gran empresa, estoy pensando en una Iberdrola, o estoy pensando en un Amazon, o estoy pensando en empresas de ese nivel, tienen la ventaja de que tienen mucho potencial en cuanto a lo que sería proyección, pero también es verdad que, yo pongo el ejemplo, cuando mi mujer ha comprado algo en Amazon, veo al distribuidor de Amazon que va partiendo paquetes y va perdiendo hasta los zapatos, por 4 pesetas. Es decir, que se concentra mucho el capital sobre dijésemos que ha tenido esa idea primigenia y es el que de alguna manera desarrolla o aprovecha esos excedentes empresariales. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de modelos yo creo que es un modelo que a futuro va a tener su proyección muy importante, porque va a permitir que especialmente todos los que forman parte de la empresa remen en una misma dirección, porque si hay excedentes, ellos se van a beneficiar, pero también si hubiese pérdidas, también van a ser corresponsables, con lo cual, de alguna manera, los incentivos son que toda la organización esté alineada con el objetivo de la empresa, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es lo más importante y, sobre todo, pues que evitamos esos polos de concentración tan grandes. Yo creo que a nadie se le escapa que los grandes bancos hace poco han sido capaces de retener esa, dijésemos, diferencial en el tipo de interés y han conseguido tener ahora beneficios de 26.000 millones. ¿Y eso por qué es posible? Pues porque se han quedado prácticamente 5 o 6 bancos y hacen exactamente lo que ellos desean y no hay manera de que hagan otras cosas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, en estas charlas tendremos la oportunidad de contar con el responsable de recursos humanos de Caixa Popular y nos dará una visión un poco distinta de cómo se puede dijésemos, distribuir esos beneficios que permeabilicen en todo lo que sería la organización, de tal manera que al mismo tiempo el propio territorio se enriquece. ¿De acuerdo? No es que el dinero que se genera aquí termina yéndose a Estados Unidos o termina yéndose a Irlanda, si hablamos de empresas informáticas, sino que al final es el territorio el que se beneficia. Bueno, pues un poco vamos a hablar como motor de desarrollo este tipo de empresas que, ya os digo, no es demasiado conocida. ¿De acuerdo? Yo tengo el placer de contar con esta primera jornada con Francesc Llobell. Él es el presidente de la cooperativa Consum. Yo creo que no hace falta que os explique quién es Consum, porque supongo que todo el mundo va a comprar a Consum, entre otras cosas porque ofrecen un gran servicio a unos precios que yo creo que son, pues, competitivos, ¿de acuerdo?
Gracias, Francesc, por estar con nosotros y hacer esta charla a toda la comunidad universitaria y extrauniversitaria. Y a mí me gustaría resaltar de Francesc la implicación, es decir, es una persona que ha vivido por y para este tipo de empresas. Por lo tanto, no tengáis ningún tipo de duda en cuando terminemos la charla o incluso durante ella de hacerle cuantas preguntas estiméis oportunas, ¿vale? Y que os podrá ayudar en un momento determinado. Yo luego pondré el correo de Alexandre San Francisco, que es el instigador un poco de que se montase este tipo de jornada, con la finalidad de que cualquier duda que podáis tener la canalicemos vía Alexandre y que él en un momento determinado os pueda remitir a la persona que os pueda resolver las dudas o incluso quizá él os la pueda resolver. Bueno, pues sin más preámbulo, yo creo que el protagonista hoy es Francesc, así que Francesc, cuando quieras. Bon dia, buenos días. A veure, jo soc valenciano parlant y se me escapará alguna. Lo que pasa es que me han dicho que hay personas aquí que son de fuera, están estudiando aquí, entonces voy a dar la charla en castellano, pero de cuando en cuando pues igual solte algo, ¿vale? Bueno, entonces, gracias por la presentación, gracias por vuestra asistencia. Voy a tratar de comentaros cuál es en mi experiencia o desde mi visión el cooperativismo y más enfocado en lo que sería el cooperativismo mondragoniano. Luego explicaremos qué es eso, ¿vale? Un pequeño matiz. Me han presentado como director de recursos humanos de Caixa Popular. Simplemente dos matices. Una, exdirector. Yo estoy jubilado y ahora soy empleado del Estado. Me pagan todos los 25 mi pensión de jubilado, o sea que estoy jubilado activo. Y la segunda cosa, nosotros en Caixa no le llamamos recursos humanos. Puede parecer una tontería, pero no lo es. Le llamamos gestión de personas. Después veremos la diferencia entre recursos humanos y personas, o gestión de personas. Bueno, entonces empezamos, voy a ir poniendo la presentación. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de dimensionar el fenómeno de la economía social, el fenómeno cooperativo. Si yo os preguntara a todos los que estáis aquí, bueno, primero una regla de juego. Yo voy a ir hablando, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, cualquier discrepancia, cualquier consulta, cualquier añadido, no hace falta que nos esperemos al final, porque si no igual se nos olvida y perdemos el hilo. Levantáis la mano, Paco, Bueno, a mí me llaman Francesc, mi nombre de guerra es Paco, me decís, me da lo mismo, me decís Francesc o Paco, lo que vulgueu, y ya está, y hacéis la pregunta o el comentario. Si yo ahora os dijera levantar la mano, las personas que estáis aquí, que sois socios de alguna cooperativa o que conocéis a algún socio de alguna cooperativa. Sí, vale, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada, media docena, una docena. Si doblamos contando a los tímidos que no se atreven a levantar la mano, una docena de personas, ¿vale? Bueno, pues os asombraréis. Yo diría que el 100% de los que estáis aquí conocéis a alguna persona o incluso sois socios de una empresa de economía social y no os habéis enterado. Entonces, ahora vamos a tratar de dimensionar eso. Cuando hablamos de economía social, cuando hablamos de cooperativismo, ¿de qué volúmenes estamos hablando? Porque muchas veces, sobre todo en los ámbitos económicos, cuando se habla de cooperativa, la idea que se tiene es, bueno, pues una empresa pequeñita de 3 o 4 o 5 o 10 trabajadores que se han quedado en el paro y han montado un chiringuito y van, como se dice normalmente, frechinti minchante, friendo y comiendo, es decir, sobre la marcha, no son muy profesionales, es un sitio donde allí
todos están en asamblea permanente y deciden todos todo el rato y tal, ¿no? Hay estereotipos sobre el cooperativismo. Yo voy a tratar también de romper esos estereotipos sobre lo que es una cooperativa, sobre todo una cooperativa de modelo mondragoniano, ¿vale? Bueno, entonces, como veis ahí, estos son fuentes de la Alianza Cooperativa Internacional, que es la organización que agrupa al cooperativismo en el mundo. En el mundo hay ni más ni menos que 3 millones de cooperativas, 1.000 millones de personas asociadas, ¿no? El 12% de la población mundial en su día, 280 millones de empleados, el 10% de los empleos mundiales, y las 300 mayores cooperativas a nivel mundial generan un negocio de 2,14 billones con B, teniendo en cuenta que es bastante más que el PIB, el Producto Interior Bruto de, por ejemplo, el Estado español, ¿vale? Luego, ya de entrada podíamos decir, hombre, pues, joder, estos no son tres y el cabo que están por ahí haciendo 4 cositas y ya está. Parece que la cosa es más importante que todo eso, ¿eh? Vamos a ir concretando eso. En España en concreto vamos a ir aterrizando, ¿eh? En España en concreto lo que se llama la economía social engloba a varios tipos de organizaciones. Las cooperativas, las mutualidades, las sociedades laborales, las fundaciones y todo tipo de asociaciones, ¿vale? Y centrándose ya más en lo que sería la economía social en España también y dando datos, según el CIRIEC, que es un instituto de estudios universitarios sobre todo el tema de la economía social, agrupa en España 47.511 empresas, ya lo veis ahí, 37.000, casi 200 entidades sin ánimo de lucro, más de 1.350.000 empleos directos, el 6,75% del empleo global a nivel español y un 8,47% del Producto Interior Bruto. Es decir, estamos hablando de un sector que hay que tomar en consideración, ¿vale? Porque muchas veces hablamos, no, es que el sector del automóvil o el sector del turismo menea un 10% del Producto Interior Bruto o el agrario y tal, ¿no? Pero de esto hablamos pocas veces y es importante, por lo menos para mí, que se vaya conociendo cuál es la realidad de la economía social en nuestro país y a nivel mundial. Datos de CEPES, la Confederación Empresarial Española de Economía Social, representa a 43.000 y pico empresas, 2 millones, casi 200.000 empleos entre directos e indirectos y 21 millones de personas asociadas. O sea, prácticamente el 50% de la población de este país, un poquito menos, ¿vale? Entonces, claro, decís, bueno, ¿y cómo es posible que si estamos aquí en un auditorio donde sois, no sé, a mí me han dicho que se habían apuntado 90, vamos a suponer que hayan venido 80, ¿vale? De los 80, solamente 10 dicen que son cooperativistas o que conocen a alguien que es cooperativista o que es socio de una cooperativa. No me cuadra. Los números, vosotros sois de finanzas, ¿no? La mayoría. Estáis acostumbrados a los números, a vosotros os cuadra, a mí no me cuadra mucho. ¿Vale? Claro, pero si yo digo, bueno, en vuestra casa, si vais a comprar a Consum, ¿tenéis la tarjetita esta color naranja? Bueno, pues entonces sois socios de una cooperativa. Y si no sois socios vosotros, posiblemente vuestros padres. ¿Es posible que a lo mejor tengáis el seguro en una mutua aseguradora o en una mutua de salud, el seguro del coche, el seguro de salud, el seguro de tal? Pues entonces sois socios de una empresa de economía social. Es decir, que muchas veces hay un desconocimiento importante de lo que son las empresas de economía social. Aterrizando ya en lo que son las cooperativas, cooperativas hay de muchas clases, como veis ahí, de distribución comercial, de crédito, de seguros, sanitarias, enseñanza, etcétera. Agroalimentarias, sector primario, agricultura, ganadería, pesca, transporte, vivienda, trabajo asociado, etcétera, ¿vale? Lo tenéis ahí. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre todo de las cooperativas de trabajo asociado
que es una de las características de lo que llamamos la filosofía mondragoniana de cooperativismo. Como dato anecdótico os diré que en distribución comercial algunas de las entidades financieras más grandes y algunos de las redes de distribución comercial más grandes de Europa son cooperativas. Lo que pasa es que son cooperativas de consumidores y usuarios, no son cooperativas de trabajo asociado. Cuando hablamos de trabajo asociado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los propietarios de ese banco o de esa cadena de distribución comercial no son los trabajadores, sino son los consumidores, los usuarios. Bueno, y cuando hablamos de cooperativismo mondragoniano, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues vamos a dimensionar también. El Grupo Mondragón, que es un grupo que hay en el País Vasco, es el grupo industrial cooperativo más grande del mundo. Es decir, es el grupo que, tanto en producción o en facturación como en número de empleos y en forma cooperativa, el sector industrial es más grande a nivel mundial. Reciben, de hecho tienen un departamento dedicado exclusivamente a atender visitas, más de 3.000 visitas al año de todo el mundo, interesadas en conocer cuál es el modelo, cómo funcionan, cómo les ha ido bien, en qué creen, cuál es su filosofía, un poco la historia de Mondragón, etcétera, etcétera. Y algo que ya os sonará más. ¿Qué cooperativas hay aquí a nivel de Comunidad Valenciana que estén inspiradas en el modelo de Mondragón? Yo he puesto ahí 3 que a lo mejor son las más conocidas, pero hay muchísimas más. Hay muchas escuelas cooperativas, muchas cooperativas industriales, muchas cooperativas de todo tipo. Pero posiblemente los buque insignia, por su nivel, por su volumen de empleo y su nivel de facturación, y los sectores donde se mueven, que son conocidos, pueden ser Consum, Caixa Popular, Florida Universitaria, etc. A Consum supongo que todos la conocéis, Caixa Popular no lo sé, posiblemente la mayoría, si estáis por aquí por Alcoy, conoceréis, y Florida sí que a lo mejor menos porque es una universidad que está en la zona del Horta Sud, en Catarroja en concreto. Bien. Hasta ahí más o menos os situáis, en qué dimensión tiene la economía social a nivel mundial, a nivel del Estado español y qué cooperativas pueden ser referentes de ese cooperativismo mondragoniano que ahora diremos qué entendemos por cooperativismo mondragoniano. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? ¿Queréis hacer algún comentario, algo que os llame la atención? ¿Seguimos adelante? Vale. Bueno, vamos a ver. Yo os he puesto ahí una cita de un señor al que evidentemente no tengo el gusto de conocer, porque claro, eso querría decir que tengo no sé cuántos miles de años, o 2000 o 2000 y pico años, ¿no? Que se llamaba Publio Terencio Africano. Este señor era un esclavo liberto de Roma y era un autor de comedias. Y este hombre tiene una frase que a mí me gusta mucho, aunque posiblemente dentro de sus obras está sacada de contexto, pero yo me permito esa licencia y sacamos esa frase. Y este hombre dice: hombre soy, situémonos en la Roma antigua. En aquel momento no se decía persona soy o mujer o hombre soy, no, era hombre soy, ¿vale? Ahora podemos traducirlo por persona soy, o humano o humana soy, y nada de lo humano me es ajeno. Es decir, todo lo que afecta a los humanos, en cierta manera, me interesa, me importa, me afecta directa o directamente. Eso ya, de entrada, es toda una declaración de principios y de entrada es toda una visión de la vida. Es decir, me importa lo que les pasa a los demás humanos. ¿Vale? Yo creo que esa frase, en el fondo, aunque no así, ellos que yo sepa no la tienen escrita en ningún sitio, pero sí que tienen escrito en alguna obra que sus orígenes
fundacionales y su propósito de existencia es la transformación social. Es decir, delante de una realidad que no nos gusta o que nos gusta más o menos, pero que creemos que se puede mejorar, no permanecemos impasibles, sino que actuamos para mejorar nuestro entorno, nuestra sociedad. ¿Vale? Mondragón nace de la mano de un cura que envían allí, y que el hombre este era un hombre inquieto y entonces empieza a montar pues que si clubs de jóvenes, que si empresas de formación, bueno, empresas, actividades formativas, etcétera, pero él se da cuenta que en el País Vasco, en los años 50, hay mucha miseria. Si yo os digo, bueno, el País Vasco es una parte rica del Estado español, posiblemente me diréis, hombre, pues sí, posiblemente de las más ricas, ¿no?, en renta per cápita y tal, pero eso no ha sido así toda la vida, Eso no ha sido también así toda la vida. El País Vasco ha sido una tierra de emigración, tener en cuenta que allí están entre montañas, no cuentan con unas especiales materias primas, no tienen mucho terreno cultivable, es decir, era una tierra de pastores y había bastante miseria. Y la poca industria que había en concreto en Mondragón, estaba la Unión Cerrajera y monopolizaba un poco el empleo industrial, ¿no? Y todo giraba en torno a esto. Claro, las condiciones laborales y de vida de la gente aquella en los años 50 era dura. Este hombre se da cuenta y empieza a plantearse otro tipo de hacer empresa, otro tipo de gestionar, ¿vale? Entonces, tenemos en cuenta que en nuestro ADN cooperativo va esto, y eso es importante. Eso es importante porque eso es la cimentación, la base de todo lo demás. Después lo podemos ir adornando, construyendo el edificio, pero esta es la base. Me importa mi sociedad, me importa la sociedad donde estoy, me importa lo que le pasa a la gente que tengo alrededor. Y si no me importa, nada, Tampoco yo aquí no estoy para hacer juicios de valor, Pero si me importa, entonces me tendré que plantear que quiero hacer algo. Bueno, ¿cuáles son las características fundamentales que definen lo que llamamos el cooperativismo mondragoniano? Pues mirad, una primera característica, son cooperativas de trabajo asociado. Después explicaremos por qué esto es importante y por qué entendemos que el trabajo asociado es una manera de hacer cooperativismo mucho más profunda y mucho más transformadora que hacer cooperativismo de usuarios, consumidores. Que también está muy bien, O sea que no, más vale eso que nada, pero ya puestos, pues preferimos el cooperativismo de trabajo asociado, después diremos por qué. También dentro de ese cooperativismo hay empresas con estructuras ya más complejas que son mixtas y de segundo grado. Por mixtas se entiende que tienen dos tipos de socio. En las cooperativas de trabajo asociado, los propietarios son los trabajadores. En las mixtas son los trabajadores y normalmente los consumidores, los usuarios. Antes, cuando he entrado, tenía aquí, del profesor que ha dado la clase anterior, tenía un esquema, ahora ya no sé si es esta o la otra, tenía un esquema donde hablaba un poquito de los principales grupos de interés, stakeholders, llamadle como queráis. Y hacía referencia a los mercados de capitales, hacía referencia al mercado de trabajo, etc. Al final, grupos de interés hay muchos en una empresa, pero yo si me tuviera que quedar con los tres principales, porque son los fundamentales. Los fundamentales y los voluntarios, porque dices, hombre, el Estado es un grupo de interés, evidentemente, hay que tender al Estado, hace las leyes que vamos a tener que cumplir, pero ahí hay un acto de voluntariedad, no, el Estado es un grupo de interés sí o sí, ¿vale? Pero grupos de interés que de alguna manera formen parte de una empresa de manera voluntaria
y que sean fundamentales, si no, no existe la empresa, para mí hay tres, que son los propietarios de la empresa, el capital, los trabajadores, la fuerza de trabajo, y los clientes. Una empresa sin clientes no existe. Una empresa sin trabajadores, mínimamente, una mínima fuerza de trabajo, no existe. Y una fuerza sin capital, una empresa sin capital, tampoco existe. Será otra cosa, pero no es empresa. Por lo tanto, estos son los fundamentales. Si os dais cuenta, en la mayor parte de las empresas, esos tres grupos de interés están muy definidos. Y me voy un poquito por las ramas, muy poquito, dejo de hablar del cooperativismo un segundo, pero para generalizar. Y una de las labores de cualquier empresa es hacer compatibles los intereses de esos grupos de interés. Vosotros sois casi todos de finanzas, ¿no? Si yo os pregunto, ¿qué os enseñan en la universidad o en tal respecto a cuál es la finalidad de la empresa? Por lo menos lo que se enseñaba hasta hace no mucho tiempo que lo pregunté, hará un año o dos, lo pregunté en foro y tal, y me dijeron ¿qué tal? Maximizar el beneficio. ¿Qué es maximizar el beneficio? Es una frase de dos palabras bonitas que viene a decir que los propietarios de la empresa ganen la máxima pasta posible. Traducido así al lenguaje a la patalayana. ¿Vale? Porque, claro, podíamos ponernos filosóficos y empezar a decir maximizar el beneficio. ¿Qué entendemos por beneficio? ¿El bienestar y el beneficio de quién? No, no. Cuando se habla de maximizar el beneficio en la empresa, y en la empresa de capital, se habla de que los accionistas, los propietarios, ganen el máximo rendimiento posible al capital que han invertido. Sin más tonterías. Si me preguntáis, ¿tú piensas que eso es legal? Perfectamente, a la vista está, ¿vale? ¿Piensas que es legítimo? Bueno, ¿por qué no? Si uno decide que lo que quiere es montar una empresa para ganar mucha pasta, pues es su idea, no seré yo quien lo descalifique, ¿vale? Vale, pero para ganar esa pasta tienes que gestionar bien y tienes que poner de acuerdo a los tres grupos de interés, ¿vale? Ni a para rayar, a mí me encanta rayar. Si ni a, si no, pues no pasa eso. No, pues no te preocupes. Bueno, no importa, ¿vale? Y ahora si decimos, oye, y si queremos ganar mucha pasta, el beneficio a que es igual. Vamos a hacer una descripción más que simple, más que elemental. Claro. Muchas gracias. Vale. ¿A qué es igual el beneficio? ¿Lo sabéis? ¿No sabéis lo que es el beneficio? No me lo puedo creer. Ingresos menos gastos, ¿vale? Ingresos menos costes. Ahora vamos a fijarnos en los tres grupos de interés. Un momentito, por favor. Vale. ¿Qué quieren los propietarios? ¿Los propietarios qué quieren? Que los ingresos, ¿qué? Sean lo máximo posible, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y los costes? ¿Qué quieren que pase con los costes los propietarios? Muy bien. ¿Y los trabajadores? Los trabajadores lo que quieren es que los costes sean... ¿Qué quieren? Ganar más pasta, ¿no? ¿Y eso qué son en una empresa? Costes, ¿no? Luego, costes para arriba. Y si son inteligentes, ¿qué querrán también? Que los ingresos también vayan para arriba. Porque si van para abajo, posiblemente la empresa cerrará y me quedaré sin trabajo. ¿Vale? Esto es una mini lección de economía así barata para ir por casa, pero que conviene no olvidar. Y nos quedan los clientes. ¿Los clientes qué quieren? Bueno, bonito y barato. A ver, vosotros cuando vais a comprar, yo cuando voy a comprar, ¿qué quiero?
Bueno, bonito y barato, ¿no? ¿O no? ¿Aquí hay alguien que quiera ir a comprar y que sea caro, malo y feo? Si es así, que levante la mano. Yo... No, ¿verdad? Bueno, bonito y barato. ¿Vale? Y bueno, bonito y barato, ¿qué implica? Barato, menos ingresos, y bueno y bonito, más gastos, ¿no? Dices, pues, Houston, tenemos un problema. Porque si los tres grupos de interés imprescindibles en la empresa, cada uno quiere una cosa, tenemos un problema. Y tendremos que equilibrar los intereses de los tres grupos de interés. De alguna manera, ¿cuál es la ventaja? Para mí, una ventaja competitiva que tenemos las cooperativas de trabajo asociado, y si somos mixtas ya ni te cuento. Pues que los propietarios y los trabajadores son los mismos. Si yo soy un trabajador de una empresa de trabajo asociado y soy socio de esa cooperativa, de una cooperativa, yo soy al mismo tiempo propietario y trabajador. Por lo tanto, los intereses confluyen aquí. Pero si además en los órganos de gobierno somos una cooperativa mixta, que en los órganos de gobierno tenemos representados a los clientes, como por ejemplo es el caso de Consumo, de Caixa Popular, tenemos cerrado el círculo. Eso es una ventaja competitiva, ¿por qué? Primera, porque escuchas mucho más la voz de los tres grupos de interés. Los tienes representados en los órganos de gobierno. Y por lo tanto, los tienes allí. Sabes lo que quieren, saben a lo que aspiran, cuáles son sus problemas. Y segundo, porque es mucho más fácil ponerlos de acuerdo. ¿Vale? Bueno, volvemos a lo que íbamos. No sé si os sabéis... Sí. Vamos a ver, yo por ejemplo soy presidente de Consum, que no es lo mismo que ser presidente de Mercadona, ¿vale? Posiblemente si fuera presidente de Mercadona, de entrada no estaría aquí, y segunda, posiblemente hubiera venido con un Mercedes clase D, no sé si hay clase D o clase XXL, yo no, de hecho, en los órganos de gobierno de las cooperativas no están retribuidos. En los estatutos pone que los consejeros no estamos retribuidos. Si tenemos suerte nos compensan dietas, pero poca cosa más, ¿eh? Vale, entonces, ¿qué interés puede tener? Pues mira, yo de entrada te diría que adquirir productos de calidad, a ser posible a un menor coste. ¿Vale? Bien, entonces, tú dices, hombre, pero yo voy a Mercadona y me cuesta lo mismo. Bueno, esa es otra historia, ¿vale? Si yo os digo, si vais a llenar el carro a Consum y a Mercadona, ¿de dónde salís gastándoos más pasta? ¿De Consum o de Mercadona? De Mercadona. Sí, es así. Pero ahora viene la segunda pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si yo voy a comprar a Mercadona salgo con el carro lleno y me cuesta menos dinero que si voy a Consum? ¿Por qué? Perdona, es que no te estoy... Que tienen reputación. No, no es un problema de reputación. Es un problema de que si tú vas a Mercadona, el 90% de los productos que hay dentro de Mercadona son hacendado. Las cadenas de distribución comercial nos vigilamos estrechamente. Es decir, Mercadona sabe perfectamente la cesta básica de Consum cuánto cuesta, Consum sabe perfectamente la de Mercadona cuánto cuesta, y Lidl también, y Carrefour también. O sea, nos vamos vigilando todos, como es lógico. Si tú en Consum compras solo productos Consum, marca Consum, sales de la tienda de Consum con el mismo precio exactamente
a veces estamos un 0,1% más baratos o más caros que Mercadona. Un 0,1%, o sea, nada. ¿Vale? Y eso lo tenemos perfectamente localizado. Lo que pasa es que, claro, si tú vas a Consum, a Mercadona, tú compras hacendado, sí o sí. Si vas a Consum, pues a lo mejor ves algo de Nestlé que te gusta y te das el capricho. O a lo mejor el champú de Consum te gusta menos que el de L'Oréal, por poner un ejemplo, que no es que yo tenga acciones en L'Oréal ni que sea especialmente aficionado, pero y te pones el champú de L'Oréal. Claro, el de L'Oréal seguramente vale el doble o el triple que el de marca blanca, que el de marca de distribuidor. Entonces tú, cuando pasas por caja, te has gastado más dinero, pero te has gastado más dinero porque has tenido la posibilidad de elegir, ¿vale? Pero no por otra razón, ¿eh? No hay ninguna otra razón, ¿vale? Pero además hay otra cosa, que es que a los clientes de Mercadona, a los socios, bueno, a los jefes, que les llaman allí, y ojo, vaya por delante que yo a Mercadona le tengo mucho respeto. Mercadona era una empresa familiar que nació más o menos al mismo tiempo que Consum y la primera empresa de distribución comercial de España. Han gestionado bien, chapó. O sea, que no entendáis todo esto como una crítica a Mercadona, pero sí como una muestra de amor a Consum. Claro, pues si yo que soy el presidente no quiero a Consum, tú me explicarás que no. Pero entonces, a partir de ahí, Mercadona, que yo sepa, tú pagas por caja y si te he visto no me acuerdo. En Consum, si eres socio consumidor, después te llegan cheques de compra por fidelidad, que podría entenderse como un programa de fidelidad, pero también podía entenderse como una manera de devolver parte de los beneficios a los clientes usuarios. De hecho, os daré el dato que este año, si no recuerdo yo mal, en cheques de compra en el 2023, en tickets de regalo por fidelidad, Consum ha repartido más de 50 millones de euros entre sus socios consumidores. Eso no lo hacen las otras cadenas que no son cooperativas. Consum podía haber ganado 50 millones de euros más de los que va a declarar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa es una de las ventajas. Es decir, que diríamos que hay una doble finalidad. Una, garantizarse de que efectivamente los productos que compro son productos de una calidad razonable, y la segunda, que me retornen una parte de lo que yo me gasto por el hecho de ser socio consumidor. ¿Vale? No sé si con eso contesto tu pregunta. Vale, pues continuamos. Profesionalidad. Os iba a comentar que veréis que yo hablo mucho de empresa. Y decís, pero tú no eres cooperativista. Dices, sí, ¿y qué? Es que una cooperativa, ¿qué es? Es una empresa. Y claro, yo mismo me interrogo y me respondo. O sea, si yo estuviera ahí, diría, hombre, entonces si sois una empresa, hacéis lo mismo que las empresas, es decir, la finalidad vuestra, por favor, si tenéis algo que decir, lo decís. Sí, yo en esto sí que soy muy claro. A mí no me molesta que alguien esté dibujando en el papel o pensando en lo que quiera. Sí que me molesta que habléis entre vosotros, porque posiblemente distorsionáis a los que hay alrededor. A mí me da lo mismo, pero... Vale, gracias. A partir de ahí, hablo mucho de empresa y vosotros me podéis decir, ¿eso quiere decir que vosotros también queréis maximizar el beneficio? Y yo os diría sin reparo, sí. Sí. ¿Consum quiere tener cuantos más beneficios mejor? Sí. ¿Caixa Popular quiere tener cuantos más beneficios mejor? Sí. El tema no es si queremos tener cuanto más beneficio mejor o no. Y para mí eso es una de las premisas de ser cooperativista o de creerse el cooperativismo.
también de algunas empresas de capital que se creen de verdad, y no hay muchas, lo de la responsabilidad social corporativa, ¿vale? Que es, vale, sí, yo quiero tener el máximo beneficio, pero ¿cómo quiero conseguirlo? ¿Por qué medios? Es decir, ¿voy a ser una persona que va a hacer las cosas de manera legal y de manera ética y con ciertos valores o que me importe algo la sociedad que me da de comer y que me da a ganar ese dinero? O sea, el cómo es importante. Y la segunda pregunta, o la segunda respuesta sería ¿para qué? Porque para mí la gran diferencia, o una de las grandes diferencias entre una empresa de capital y una empresa cooperativa es si tener el máximo beneficio es el fin o es el medio necesario. Entonces, nosotros, por lo menos es lo que yo quiero pensar, en las cooperativas, al menos en las que yo he trabajado y he tenido ocasión de intervenir, el beneficio es un medio, no es el fin. El fin son las personas, el bienestar de las personas, ¿vale? Y esa para mí es una de las grandes diferencias, que entronca con lo que comentábamos antes, de que nada de lo humano me es ajeno, ¿vale? Me importa el bienestar de las personas. Evidentemente, cuantos más beneficios tenga, más bienestar podré procurar. De muchas maneras, después lo veremos, a través de los fondos de obras sociales, de la creación de empleo digno, de calidad, estable, etcétera, etcétera, de la colaboración con otras organizaciones, etcétera. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues muy fácil. A las cooperativas nadie nos regala nada. O sea, yo os haría con la mano en el corazón. Cuando vosotros vais a comprar cualquier cosa, desde alimentos, pasando por muebles, por camisas, ropa, lo que queráis, zapatos, vosotros cuando entráis en la tienda le preguntáis, oiga, ¿usted es autónoma, es una SA o es una cooperativa? No, es que si es una cooperativa le compro, si es una SA no, a que nadie de aquí hace eso. No lo hago ni yo, que creo el cooperativismo de toda la vida, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de competitividad, nadie nos regala nada. Eso quiere decir que si como empresa queremos tener los máximos beneficios, como cooperativa o como empresa cooperativa, tenemos que tener un grado de profesionalidad que haga que seamos competitivos en el mercado. Por lo tanto, ahora después profundizaremos un poquito esto. Implicación social y valores, ya lo hemos comentado, crecimiento sostenible, creación de empleo de calidad, todo eso lo hemos comentado, resultados, lo acabamos de comentar, y participación social y económica. Una palabra que describe muy bien, sobre todo el del trabajo asociado, la palabra participación de los trabajadores. ¿En qué? Básicamente en dos cosas. En la toma de decisiones a través de los órganos societarios, no de la gestión diaria, que cada uno tiene las decisiones de las funciones que le tocan, pero sí en el Consejo Rector, Consejo de Administración, y participación económica. Es decir, los beneficios que Consum, Caixa Popular o cualquier cooperativa de trabajo asociado tiene, esos beneficios van una parte a reservas, después hablaremos también de eso, pero una parte van a retornos. Y retornos quiere decir que se distribuyen entre las personas trabajadoras, es decir, entre los que los han generado. ¿Vale? Bien, hasta ahí no sé si tenéis alguna pregunta. Más o menos os vais situando en el contexto de qué diferencia una empresa de capital de una empresa cooperativa. Una frase que también pongo ahí, esta es de Antoine de Saint-Exupéry, no es del Principito, es de otra obra suya,
que dice, si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Vamos a ver, cualquier empresa, y me atrevería a decir cualquier persona, tiene que tener un propósito de existencia. Yo os invito, eso ya al margen, hago una acotación al margen que se llama, y os digo, os invito a que cuando salgáis de aquí tengáis un ratito, y podáis cerveza con los amigos, que son cosas que hay que hacer, por supuesto, pero un ratito y os preguntéis, ¿yo para qué demonios estoy en este mundo? Aquí y ahora. Es una pregunta interesante, a lo mejor un poco incómoda, ¿vale? Pero ¿qué demonios, qué propósito de vida tengo aquí y ahora? Y eso puede cambiar, cada 5 años, cada año, cada 10 años, o ser igual todo. Pero es interesante tener un propósito, porque al final de las rutinas, de lo que otros establecen. O sea, levantarse uno de la cama sabiendo que se levanta por algo y para algo es interesante. Cierro paréntesis, me vuelvo a las empresas. Bueno, pues en las empresas también y en las cooperativas ni os cuento. Es decir, tener un propósito, saber cuál es mi propósito, lo que se llama la misión de la empresa, es para mí imprescindible, en mi opinión. Y creo que son las empresas cooperativas, al menos las de corte mondragoniano, lo tenemos. ¿Vale? Porque ese propósito es lo que va a hacer que las personas que trabajan allí, incluso las personas que se relacionan con la cooperativa, tengan algo más que una obligación. No es lo mismo hacer las cosas por obligación, no es lo mismo que yo me vaya de un sitio que vaya a un sitio. No es lo mismo que vaya a un sitio porque me empujen que vaya a un sitio porque yo quiero ir a ese sitio. ¿Vale? Entonces, eso es importante, tener un porqué y un para qué. Hay un cuento que si lo conocéis ya la mayoría me lo salto. Pero si la mayoría no lo conocéis, algunos de los que estáis aquí sé que lo sabéis. Bueno, un cuento no es un cuento, es un... pasaba un señor, un viajante, que habla del propósito de empresa. Ese lo cuentan en los cursos de negocios que yo sepa, lo cuentan. Pasaba por al lado de una obra y ve a 3 personas que estaban con un martillo y un escaple, con unas piedras grandes y estaban tallando las piedras. Y entonces pasa, se acerca al primero, le entra la curiosidad y le dice, oiga, por favor, ¿me permite una pregunta? Y aquel le dice, sí, sí, claro. Dice, ¿qué está haciendo usted? Y dice, yo estoy picando piedra. ¿Os lo sabéis ya? ¿Os suena? No, vale. Estoy picando piedra. Pasa al segundo y dice, ¿y usted qué hace? No, pues estoy construyendo un edificio. Yo estoy construyendo una... Los 3 estaban con las mismas herramientas haciendo ilusión. ¿Quién creéis que posiblemente hacía mejor su trabajo? ¿Quién creéis que iba más satisfecho a casa? Pues posiblemente el que tenía conciencia de que era parte de algo grande. El que no iba simplemente allí a cumplir de ¿usted qué está haciendo? No, ganar, llego aquí, de algo hay que ir a mi casa sin hacer nada. A las 7:30 o las que sean me voy a mi casa. Punto pelota y no me complique más la vida. Bueno, está bien, cada uno es libre de elegir. Pero
posiblemente es mucho más motivador saber que estás trabajando en algún sitio o en algo por cuenta propia, mejor, porque los cooperativistas trabajamos por cuenta propia, claro, la empresa es nuestra, o por cuenta ajena, pero que te ilusiona, te motiva, tiene un sentido para ti. A partir de ahí, bueno, yo no sé com anem de temps, no tinc ni idea, però jo m'enrotlle prou. Sí. Bueno, lo que comentábamos antes, en las cooperativas las personas son el fin y la forma jurídica y los beneficios el medio. El modelo de propiedad hace, y eso si alguna vez os decidís a emprender una empresa, a montar algo, y lo hacéis con otros, pues es conveniente que sepáis que posiblemente si todas las personas que trabajan en un sitio participan de la propiedad, o la mayoría, su grado de implicación va a ser mayor. O sea, si yo os dijera, ¿cómo vais a estar más? Si la empresa es vuestra o si trabajáis para otros. ¿Cuál sería la respuesta? Seguramente si la empresa es vuestra. Lo de la representación de los grupos de interés ya lo hemos hablado antes. Un tema importante y que yo creo también que es una de las claves fundamentales del éxito en las cooperativas que he comentado, es saber guardar un equilibrio entre... ¿Vale? Hay empresas y hay cooperativas que las hemos visto fracasar porque los valores estaban muy presentes, pero la profesionalidad estaba muy ausente. Y se tenía posiblemente una visión del cooperativismo muy ideologizada, muy asamblearia, muy de aquí todos decidimos todo, y eso en la inmensa mayoría de los casos les ha llevado a la ruina. Entonces, ¿que ha sido muy bonito? Sí. ¿Que ha durado poco? También. También hay casos de cooperativas que han sido cooperativas meramente instrumentales para sacar beneficios fiscales y punto pelota, o sea, que en las que no habían valores. Eso ya de entrada no es una cooperativa para mí, por mucho que tenga la forma jurídica de cooperativa, pero muchas veces también ha durado poco, porque claro, la implicación de la gente no es tonta y se da cuenta de las cosas. Las cooperativas que han podido triunfar, por decirlo de alguna manera, o salir adelante y que se han creído el cooperativismo han sido cooperativas que han tenido un equilibrio permanente entre valores y profesionalidad. Equilibrio de poder, esto es un tema que posiblemente ahora os cae lejos, pero si estáis en cualquier empresa, si sois emprendedores, si tenéis ganas de emprender, sea una cooperativa o no sea una cooperativa, yo soy de los que piensa que el poder absoluto corrompe absolutamente. Porque cuando uno sabe que tiene todo el poder y está acostumbrado a hacer lo que le da la gana y nadie le tose, al final, en un porcentaje muy alto de ocasiones, acaba haciendo tonterías, si no otras cosas peores. Diversidad de género, de roles, etcétera, en los consejos, es decir, que haya una representación lo más amplia posible, buenos miembros de los consejos, alianzas, ¿vale? Todo esto ya serían cosas instrumentales. Tendemos a las alianzas. En el cooperativismo hay una cosa que se llama la intercooperación, que es la capacidad de cooperar con otras cooperativas. Eso os puedo decir que en la práctica
a Caixa Popular, a Consum, a Foradia de aquí de Alcoy, a tal, nos ha servido, porque ha servido para que intercambiáramos experiencias, conocimientos, incluso proyectos a veces. Más factores de éxito. Coherencia con la misión y los valores, cultura de empresa. Esto también sirve tanto para el cooperativismo como para cualquier empresa. Sois estudiantes de economía o de lo que seáis y vais a trabajar en empresa, la cultura es importantísima. Tan importante que hay una frase creo que es de Peter Drucker, que es uno de los grandes gurús del management empresarial, que dice que la cultura de empresa se come a la estrategia, no sé si con patatas fritas o simplemente se la come, pero se la come. Es decir, ya podemos hacer grandes planes de acción, grandes estrategias, grandes planteamientos, planes financieros, todo lo que nos dé la gana. Que si luego la cultura, y entendemos por cultura no saber en qué año conquistó o llegó, descubrió no porque ya estaba, llegó a Latinoamérica. No estamos hablando de ese tipo de cultura general, estamos hablando del clima que se crea en una empresa, de qué cosas están bien vistas y qué cosas no están bien vistas en esa empresa, de cuáles son las reglas de juego de actuación. Si esa cultura no es coherente con la misión y los valores, la misión y los valores no valen para nada. Y si no es coherente con los planes estratégicos no valen para nada. ¿Vale? Eso, si alguna vez emprendéis o tenéis responsabilidades directivas en una empresa o montáis una cooperativa, procurar no olvidarlo. La cultura es una cosa importante. El problema de la cultura es que no es tangible. Esto también es otra cosa que os digo como persona que ha estado mucho tiempo en funciones de responsabilidad. Y os puede servir no solo para la empresa, sea cooperativa o no solo si tenéis responsabilidades, sino incluso para vuestra propia vida. Las cosas poco importantes en esta vida tienen la facultad, no sé por qué, de hacerse tangibles. Suena el teléfono, nos llega un papel de no sé dónde, o sea, son cosas que se escuchan, que se ven. Las cosas realmente importantes en el mundo de las empresas y de las personas no tienen forma, no se huelen, no se ven, no se oyen, pero están ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darles forma, meterlo en nuestra agenda, escribirlo, planificarlo, ¿vale? Porque si no, corremos el riesgo de que lo urgente y lo poco importante se coma el tiempo que le tenemos que dedicar a lo importante. Paremos a pensar qué es lo importante en nuestra empresa, qué es lo importante en nuestra vida, y a partir de ahí, o a escribir, me da lo mismo, o a escribir, pero a escribir, o sea, a darle forma. Independencia, neutralidad y respeto institucional. Vamos a ver, esto también yo creo que ha sido un éxito en las cooperativas, por lo menos donde yo he estado, y es una filosofía, en las cooperativas de corte mondragoniano. A nosotros nos han dicho de todo. A Mondragón durante muchos años se le acusaba de estar al lado de los del PNV, otros iban más allá y decían que eran, no sé qué. Por ejemplo, primero dijeron que éramos comunistas, porque había una persona con responsabilidades allí que era familiar de una persona que tenía cargos importantes en el Partido Comunista. Luego, en determinado momento, algunas personas se salieron de Caixa Popular para irse a militar en partidos o a ocupar cargos públicos, y algunos de ellos fue. Luego, alguna persona procedía de lo que era la antigua UCD, y como además nos llamaban
Caixa Popular, éramos del Partido Popular. Pues miren, señores, no. No. Por supuesto que dentro de Caixa Popular y dentro de Consum hay diversidad de opiniones políticas, religiosas y de todo tipo, y todas son legítimas y respetables. De puertas para afuera. De puertas para adentro, todos somos cooperativistas. Es la única ideología que tenemos y luego las otras ideologías se quedan en casa y uno las ejerce fuera de las horas de trabajo. ¿Vale? Y relaciones institucionales respetuosas y correctas, gobierne quien gobierne, siempre que gobierne de manera democrática y haya sido elegido por los... Es lo que pasa, afortunadamente, en este país. Vale, a partir de ahí, visión a largo plazo, estabilidad en la gestión, liderazgos, capitalización. No sé si vais a tener acceso a esta presentación, si alguien la quiere. Yo no tengo inconveniente, pero bueno. Capitalización de los beneficios. Este es un tema también importante. En todas las empresas, pero que en las cooperativas de corte mondragoniano llegamos a rajatabla. De los beneficios que sacamos, deduciendo el 5 o el 10%, depende del sector donde estemos, lo que marque la ley, que va a obra social, el otro 95% en todo o en una parte mayoritaria se capitaliza y va o a reservas o a incrementar el capital de los trabajadores en la cooperativa, pero no se monetariza. ¿Y eso qué hace? Pues que seamos empresas financieramente solventes, que tengamos unas reservas financieras importantes que nos permiten crecer, abrir tiendas, abrir oficinas, etcétera, etcétera. Crear puestos de trabajo. Pero esto puede servir igual para una empresa de capital, ¿eh? O sea, si yo tengo una empresa de capital y euro que gano, euro que gasto, pues estrategia de diferenciación en el mercado, eso vale para todas las empresas. Separación de roles, importante también. Hay que saber cuándo tengo el gorro de propietario y cuándo tengo el gorro de profesional. ¿Vale? Si mezclamos, mal asunto. Bueno, y aquí tenéis un... Es que confianza, autonomía de los gestores en este marco, etcétera, etcétera. Yo creo que esto ya, como vamos justos de tiempo y vais a tener acceso a la presentación, me lo salto. Y esto también es más de lo mismo, o sea que beneficio sostenido, crecimiento constante, prudencia, planificación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí se acaba la historia. No sé si vamos bien. Vale. Pues... yo no sé si tenéis ahora alguna pregunta, alguna cuestión, o si creo que vamos a salir ahora por ahí o no está previsto. O aquí mismo, si queréis comentarme algo o que os amplíe alguna cosa que os interese, que os interrogue, que os afecte, pues con mucho gusto. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias.